Seguimos en el living, tenemos el gusto ahora de recibir a la doctora Melina Herrera de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular. ¿Cómo andas? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Paula? Bien, bueno, hoy vamos a estar hablando de la diabetes y la salud cardiovascular, porque, bueno, obviamente que una afecta a la otra. Sí, la diabetes es una enfermedad en sí misma, pero es además un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Eso quiere decir que las personas que tienen diabetes tienen mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, y dentro de las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, entre un tercio o la mitad tienen diabetes a su vez. Entonces, trabajando y tratando de controlar la diabetes y de prevenirla, los tipos que son prevenibles, podemos también prevenir la enfermedad cardiovascular. Claro, estaría bueno capaz que explicar el tema de la diabetes, porque hay 3 tipos y hay alguna que es prevenible. Ahí está. La diabetes es una enfermedad crónica, metabólica, que está caracterizada por el aumento de los niveles de glucosa en sangre, que es el azúcar de la sangre. A su vez, a veces hay una producción de insulina disminuida o a veces ausente, y una resistencia a la insulina. La insulina es una hormona, una sustancia bioquímica que está en el cuerpo tratando de que la glucosa que anda en la sangre entre a las células, ¿no? A las células musculares, al hígado para reservar. Entonces, cuando los niveles de glucosa están elevados en la sangre, eso puede dañar en sí los vasos sanguíneos, puede dañar a las arterias, puede favorecer que se formen placas de ateroma, y eso obstruye las arterias, por lo cual se pueden producir infartos de miocardio. También afecta a otros órganos y sistemas, ¿no? Como por ejemplo los riñones, causa muchas veces insuficiencia renal. También puede estar relacionado, puede causar aumenta la probabilidad de ataque cerebrovascular, entre otras patologías, a veces también ceguera y otras más. Pero en cuanto a la salud cardiovascular, sobre todo eso, ¿no? Como el daño que se produce en las arterias. Y eso cuando hablamos de la diabetes eso en general, eso es el hecho en sí de tener la glucosa elevada en la sangre, claro, más de lo que es habitual. Claro, porque hay una que es genética, una diabetes que la traemos ya de fábrica, por decirlo de alguna manera, y hay otra que es adquirida por de repente malos hábitos. Hay varios tipos, hay 3 tipos de diabetes. La tipo 2 es la más frecuente, te diré que en el 90-95% de las personas que viven con diabetes es tipo 2. Y la diabetes tipo 2 es prevenible y es de la que más queremos conversar, porque en realidad está muy vinculada, como decías, a estilos de vida, a hábitos, y modificándolo. La buena suerte es que podemos trabajar sobre esos hábitos, y modificándolos podemos lograr prevenirla en algunos casos. En otros casos, una vez que ya igualmente se desencadenó, se puede controlar con hábitos y estilos de vida, controlar los valores de glicemia para que entonces no provoquen las consecuencias, claro, que genera el hecho de tener valores elevados de glicemia en sangre. Y después sí, también está la diabetes tipo 1, que es más común en personas más jóvenes, pero es el 5-10% de la población que vive con diabetes. Esa ya no está tan vinculada a hábitos y estilos de vida, aunque sí es importante de todas maneras para controlar los valores, cuidar los hábitos y estilos de vida. Y después tenemos la diabetes gestacional, muy importante, que es un tipo de diabetes que aparece durante el embarazo. A veces aparece en el embarazo y después desaparece, pero sin embargo aumenta el riesgo de que esa mujer luego, con el pasaje del tiempo, pueda tener una diabetes tipo 2. Entonces es fundamental que los controles se hagan con más frecuencia, que cuide los hábitos y estilos de vida. Ahora, cuando hablamos de mejorar los hábitos y estilos de vida, también hablamos de la salud cardiovascular. En definitiva, sí, son prácticamente los mismos. Cuando hablamos de hacer deporte o tener una vida saludable en cuanto a la alimentación, movimiento físico y demás, es más o menos lo mismo, va todo por el mismo lado. Sí, eso es bueno, porque en realidad hay como un paquete de cosas que podemos hacer, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con buenos hábitos en cuanto a la salud, como tú decías, la actividad física, la alimentación saludable, incluir frutas y verduras, gestionar los niveles de estrés, porque el estrés también puede generar descompensaciones diabéticas. Todo eso actúa tanto es bueno si lo cuidamos para la salud cardiovascular, como para la diabetes, como para la hipertensión arterial, que también es una enfermedad cardiovascular.
y bueno, en general para la vida, ¿no? Es Totalmente. como una vida más saludable. Ahora, ¿cómo nos podemos centrar que tenemos diabetes tipo 2? ¿Hay indicadores claros? Bueno, en realidad lo que deberíamos hacer es conocer nuestros valores de glicemia y, o sea, como chequeo rutina. médico. Sí, o incluso en el carnet de salud se hace un control de glicemia, o a veces, bueno, hay personas que pueden tener alguna sintomatología como más sed, más apetito o aumento de la frecuencia urinaria, pero en realidad muchas veces no nos damos cuenta hasta que nos testeamos, nos hacemos un control de glicemia en sangre y ahí aparece. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones cardiovasculares más frecuentes por diabetes? Bien, está muy vinculada al infarto agudo de miocardio, por lo que decíamos, ¿no? Por aquello de que se obstruyen las arterias, también al ataque cerebrovascular y después a patologías en todos los órganos, como pueden ser los riñones, también algunas que tienen que ver con la visión, porque al contribuir en esto de obstruir las arterias, y las arterias llevan la sangre y el oxígeno a todo el cuerpo, en realidad puede afectar todo el cuerpo. Quizá la más frecuente sea el infarto agudo de miocardio y el ataque cerebrovascular, pero bueno, puede afectar a todo el organismo. Claro, y si una persona además ya tiene, por ejemplo, algún tema cardíaco, se puede llegar a agravar más la situación, imagino, ¿no? Claro, claro. Si una persona ya tiene una enfermedad cardíaca, es fundamental que controle su glicemia en sangre, ¿no? Porque a veces puede ser diabético, pero bueno, se puede también convivir, ¿no? Con la diabetes con un buen control de las cifras de glicemia, y entonces las consecuencias se retrasan, a veces no aparecen, entonces eso también es fundamental. Por eso, algo que sería bueno comentar, este 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, y este año el Día Mundial está enfocado a la educación para conocer la enfermedad, tanto la persona que vive con diabetes como la familia, porque en la medida que conoce su enfermedad puede tomar acciones cotidianas de cuidado, ¿no? Y así lograr disminuir entonces las consecuencias, retrasarlas o bueno, en el mejor de los casos, que no aparezcan. Sí, tiene una incidencia muy alta, la verdad, a nivel nacional, y creo que esto se repite en el mundo entero. Por ende, mucha gente lo subestima, ¿no? El tema de la diabetes, como es algo frecuente, es como tengo colesterol, tengo diabetes, son cosas que de repente aparecen con más frecuencia, pero pueden tener consecuencias muy complicadas. Sí, la prevalencia de diabetes está en aumento. En el Uruguay ahora mismo, en personas entre 25 y 64 años, está en el orden de los 7,6%, más o menos, y en el mundo en general también. Y sí, como tú decís, a veces por el hecho de que es algo, ay, bueno, tengo hipertensión, claro, pero en realidad es súper, y el colesterol que también decías, la hipertensión, todo eso actúa junto, además, se potencian en cuanto a generar este tipo de consecuencias que hablábamos en la salud cardiovascular y también en otros órganos del cuerpo. Y en realidad, hoy en día, como hemos conversado en encuentros anteriores, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Claro. Entonces, en realidad, claro, puede ser que no nos demos cuenta enseguida, pero en el largo plazo genera consecuencias que son graves. Sí, no, y además aparece cada vez de manera más temprana la diabetes, también vinculado justamente a los malos hábitos, a una alimentación con alimentos Claro, porque la diabetes está también vinculada con el sobrepeso. En realidad, el sobrepeso aumenta el riesgo de diabetes, y bueno, en la medida que hay sobrepeso en poblaciones cada vez más jóvenes, bueno, eso también genera más prevalencia. Buenísimo. Bueno, entonces, como dijimos, el próximo 14 es... 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Es el Día Mundial de la Diabetes, es importante tomar conciencia, sobre todo el tema de los controles, y a partir de allí tener cambios de hábitos para una vida más saludable, que va a repercutir directamente en un corazón más sano también, ¿no? Sin duda, en un corazón más sano y en una vida más saludable en general, Bien. Una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana, y bueno, nos quedó clarísimo el tema también de la diabetes, como en realidad todo está enlazado en definitiva, ¿no? Sí. Y una enfermedad puede afectar o empeorar otra. Tal cual. Está todo, de alguna manera, todo tiene que ver. Todos somos uno, ¿no? Todos somos uno, exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Hacemos una breve pausa y ya venimos para el cierre del programa.